Hola, ¿qué tal amigos de Anónimo? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo episodio, a esta nueva historia, a esta nueva confesión. Quiero agradecerles a todos. No sé exactamente cuándo vaya a salir, siempre digo eso porque grabamos en diferentes tiempos y no sale en un orden cronológico. Pero pues prácticamente se acerca el fin de año, estamos grabando esto un 12 de diciembre, trabajamos también en fechas festivas en algunas. Y y pues nada, estamos muy contentos de que el proyecto haya caminado y haya avanzado gracias al apoyo de todos ustedes. Así que pues vamos a seguir buscando nuevos temas, nuevas cosas, nuevos invitados. Ya saben que pueden enviarnos sus historias a este correo electrónico que está por aquí o al número de teléfono enviándonos un WhatsApp. Si están en otro país o lo que sea, también pueden hacerlo a través del +52 agregándolo al número para que podamos platicar por ahí. Se pueden grabar cosas a distancia. El día de hoy tenemos una invitada que ha viajado para venir a contarnos esta historia. Y es que lo voy a decir yo como para dar un poquito de contexto. eh, no sabría cuál sería la palabra correcta. Fue Un abuso. por parte de un sacerdote. Fue un abuso por parte de un sacerdote y pues vamos a escuchar la historia que tiene para nosotros. De entrada quiero agradecerte por darte el tiempo, por viajar un par de horas hasta acá, así que muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Eh, ¿Quieres darnos contexto? Porque sé que quieres decir incluso más adelante el nombre y de quién se trata. Ok. ¿Dónde sucede esto? Esto sucede en Hidalgo. En Hidalgo. En Hidalgo. Hidalgo se encuentra aproximadamente a 2 o 3 horas de aquí de la Ciudad de México. 2 horas. 2 horas de la Ciudad de México. Entonces, ahora sí, si quieres darnos un poquito más de contexto, cuéntanos qué fue lo que sucedió. Ok. Yo tenía 16 años cuando mi abuela materna se acercó a la iglesia. Entonces ella me llevaba constantemente a sus reuniones, pero como eran reuniones de gente adulta, pues le sugirieron que mejor me metiera pues a una actividad de la iglesia donde yo pudiera pues convivir con gente pues de todas las edades o no con gente adulta. Entonces le sugirieron que yo formara parte del grupo de monaguillos de una iglesia de Hidalgo y pues así fue. ¿Cuál es la función de los monaguillos? Pues los monaguillos son todos aquellos niños, adolescentes que se encargan de ayudar en la misa, son aquellos niños que ves que llevan un, pues un aditamento donde sale pues humo, incienso, llevan cirios y todo eso que el sacerdote utiliza para la misa. Es ser un ayudante, Ajá, un pero ayudante. regularmente son pequeños, ¿no? A veces Sí. hay señoras, Hay, sobre todo señores. Ajá, señores. señores. Ah, ok. Sí. Entonces, ¿cuál es la preparación para ser un monaguillo? Pues por lo regular se caracteriza de que vas una vez por semana. Hay una persona pues encargada de darte temas para que tú aprendas pues a hacer todo pues el servicio de ayudante de la misa. Ok, perfecto. Cuando a ti te dicen, tu abuela te dice, oye, vas a ser monaguillo, ¿qué es lo que tú pensaste? ¿Tú querías? ¿Tú no querías? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues mis hermanos y yo siempre fuimos a colegios católicos, pero nunca estuvimos como muy inmiscuidos en toda esta situación. Entonces sí los había visto, más o menos sabía lo que hacían. Y pues, o sea, yo querer, no tanto, pero pues fue más motivación de mi abuela De y tu el abuela. querer pues hacer algo. Ok. Entonces entras de 16 años a ser monaguillo. Me imagino que el padre te entrevista o tienes algún contacto con él. ¿Cómo es el primer contacto con este padre o sacerdote? No, de hecho, los padres son los últimos en conocerte. Ok. Quien te entrevista es la persona que está pues coordinando esos grupos de monaguillos. Ellos o ellas son quienes te entrevistan. Y ya el padre pues una vez que ya estás como a la mitad de la formación o que la persona que está a cargo pues considera que ya estás apto, pues ya te presentan con los sacerdotes, principalmente con el párroco, así se le Ujú. dice al que está a cargo de una iglesia. Ok. Y pues ya le dicen, este niño, esta niña viene
pues ya está listo, ya casi está listo, y te hacen pues una misa especial y la ropa que pues podemos ver que utilizan en las misas, pues recibe una bendición especial. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo fue de preparación? La verdad, yo hice muy poquito tiempo a comparación de otros niños. A veces hacen hasta un año, año y medio. Ah, Yo hice como 4 meses más o menos. ok. Fue rápido. Ujú. Ok. Y ya que empiezas con esto, ¿en qué momento es el primer acercamiento con el párroco, sacerdote o padre? Van a ser los conceptos que vamos a manejar. Ujú. ¿Cuándo es el primer acercamiento? ¿Tú habías notado algo raro de parte del equipo de trabajo de esa iglesia? No, nunca noté Nunca. nada raro. Todos eran muy amables. Ok. Ujú. Entonces, ¿cómo es este primer acercamiento con él? Recuerdo que era una coordinadora, se llama Lorena, y ella, antes de que yo recibiera la bendición, pues sí, de toda la ropa que usamos para la misa, ella me dijo, pues yo creo que ya estás lista, aprendiste muy rápido y vamos a seguir pues viniendo a las preparaciones. Entonces vas a empezar a ayudar en misa, aunque no tengas la ropa, tienes que venir pues vestida pues normal. Entonces en esa primera misa ella me presenta con el párroco y le dice, ah, pues ella es fulana, ella va a ser nueva monaguilla. Y lo único que recuerdo es que él me miró de arriba abajo con una cara pues fea y no hizo ninguna expresión ni dijo nada. Y hasta ahí Ok. quedó. Esa fue la primera vez que yo lo vi. Ok, no dijo nada, No, simplemente. ¿Cuántos años tiene él aproximadamente? aproximadamente tiene como 57 tal vez. 57 actualmente, podemos decir. Sí, actualmente, si no es que más. Ok, esto sucedió hace aproximadamente 15 años, ¿no? Sí, Tenías 16 años, me dices que hoy tienes más de más de 30. 30 sí. Ajá. Entonces, él en ese momento tenía cerca de 41, 42 años. Sí, más o menos. Ok, Ujú. era joven en teoría. Sí, en teoría era un hombre bastante joven. Y entonces, ¿cuándo ya empiezas con tus actividades o en qué momento ya te empiezas a desarrollar o cuándo es el segundo acercamiento con el padre? ¿Cuándo es esa primer conversación? Pues esa primera conversación fue como a la tercera vez que yo empecé a ayudar en misa sin tener esa bendición. Y pues él únicamente empezó a preguntar cómo me llamaba, si tenía hermanos, pero eran conversaciones muy esporádicas al inicio de la misa o al final, y de dónde era, y pues cosas que tú dices, bueno, o sea, quizás sean preguntas casuales para conocer pues a Ujú. la gente que era de tu equipo. ¿Te caía bien desde el principio? O sea, digo, es válido. Pues yo creo que era más respeto, sobre todo por esa figura que te pintan todos, ¿no? O sea, él es el párroco y pues se le debe respeto a esa persona. Claro. ¿Y sus misas cómo eran? Pues eran bastante concurridas, bastante serias y sobre todo recuerdo que la gente siempre comentaba pues que sus homilías, el discurso que dan Ajá. en la misa, pues eran bastante comentadas porque notaban gran madurez de este hombre. Ok, ok. Entonces empiezas a estar tú en cada misa, cada semana, me dices, ¿no? Sobre Había, todo los fines de semana. Ujú. había una. ¿Cuántos monaguillos eran en total? Que tú supieras. Éramos varios, pero éramos como 10 12. Ah, ok, perfecto. Entonces, empiezas a estar en varias misas. ¿Cuándo ocurre para ti, o ya que tal vez tú no te diste cuenta, pero hoy que lo volteas a ver hacia atrás, tú te das cuenta que, por eso hizo esto? ¿Cuándo fue tal vez ese primer red flag, esa primer señal de alerta que notaste ahora o notaste en ese momento? Fíjate que a esa iglesia llegan muchos seminaristas, Ujú. entonces pues yo a veces los escuchaba comentar de las chicas que ellos veían en las misas y ellos pues usaban un apodo muy especial para ellas, les decían chiquitas. ¿Viste a esta chiquita? O sea, refiriéndose a hoy estaba muy guapa y así. Y en una ocasión este sacerdote utilizó esa palabra y así me llamó y me dijo, oye chiquita, ven, acompáñame acá o hoy te portaste muy bien en la misa. Entonces, pues con el paso del tiempo yo dije, qué fuerte. Desde ese momento Ok. ya había señales.
Ok. Fíjate que me llama la atención y quiero preguntarte algo. ¿Los seminaristas son personas que se están preparando para ser sacerdotes? Sí, así es. Sí. Ok, me imagino que esos jóvenes que tuviste eran como de 20 a 25 años aprox o 30, como más, Menos, o sea, menos. 17 a 22 años tal Y tú vez. escuchabas lo que ellos platicaban. Sí. ¿Cómo que, de qué hablaban? Decían, no, y viste a la güera que estaba ahí enfrente, estaba bien buena y cosas así. Pero, o viste a la chiquita güera que estaba ahí y cosas así. Ya al padre nunca lo escuchaste diciendo ese tipo de cosas. No, ¿Qué otro tipo de pláticas escuchabas dentro que te sorprendían o que la gente tal vez no sabe que se platican dentro? ¿Hay borracheras, borracheras dentro? sí, claro, fiestas, sacerdotes que tuvieron que hacer todo lo posible para sacarlos del el torito. El Torito es como una prisión aquí en Ciudad de México donde sobre todo llevan a personas que están alcoholizadas y van conduciendo o que cometen alguna falta administrativa, así le llaman, porque me iban a llevar una vez. Este, no por error, pero por otra persona. Este, em, y se los llevan ahí. Entonces, habían sacerdotes que los metían ahí. Sí, que los metían ahí, que iban acompañados de mujeres, fiestas bastante raras que tenían en el seminario sacerdotes, que en esas fiestas que son pues únicamente para los sacerdotes que viven en el seminario, para los seminaristas, sacerdotes que se vestían de mujer, seminaristas que se vestían de mujeres, conversaciones así, yo las escuchaba, Wow. sí. ¿Qué pensabas? Pues, o sea, yo era una niña y Sí. pues daba risa. Pero después yo decía, o sea, ¿cómo crees que un sacerdote, o sea, aquí en la misa, te da una cara de yo soy un señor bien formal? Claro, pórtense bien, váyanse a la Sí, casa, ¿no? exacto. Y atrás, donde está, pues, en su casa, en el seminario, o sea, haciendo esas cosas, pues como que no van. ¿Esto lo descubriste antes de que pasara todo esto? ¿Tú ya lo veías? Lo fui escuchando y descubriendo poco a poco. Ok, Sí, wow. Ahorita lo vamos a ir ok. platicando en el orden, pero híjole, no me imaginaba que tantas cosas pudieran pasar dentro. ¿Cuánto tiempo estuvo tratándote, tú consideras, de una forma diferente, especial? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Qué hacía él? Pues estuvo, la verdad sí, sí me estuvo tratando diferente, era un trato bastante especial a comparación de los otros monaguillos. Habíamos muy pocas niñas, eran más niños, pero yo creo que estuvo como un mes más o menos así, tratándome diferente. ¿Te llegó a caer bien? Sí, sí, ¿sabes por qué? Porque se fue ganando mi confianza y la Claro. confianza de mi mamá, sí. Sobre todo porque yo no tengo papá, él se fue desde que era muy pequeña. Pero ¿cómo era la confianza? ¿Hasta qué punto él llegaba, pero tal vez no cruzaba la línea? Ah, ok, sí, justo, todo empezó por teléfono, en ese entonces no había WhatsApp, todo era por mensaje de texto. La verdad no recuerdo en qué momento él me pidió mi número o si lo sacó pues, del directorio de ahí de Ujú. la iglesia. Y sí, justo su primer mensaje fue con un chiquita, así. Y eran preguntas, pues, casuales, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué estás haciendo? Y la conversación cada vez fue así como más extraña porque había momentos en los que me decía, la extraño, pero ya no me hablaba de tú, me hablaba de usted. Ok. ¿Y tú qué le decías? Pues al principio yo lo veía así como de, o sea, él tiene mucha gente con quien hablar y pues yo qué, ¿no? O sea, yo qué puedo hablar con él, pero yo simplemente contestaba y decía, ah, estoy bien, gracias, buenas noches y hasta ahí. ¿En algún momento tú llegaste a decir, creo que le gusto? Mi mamá, Tu mamá te dijo. sí, ¿Cómo fue esa plática o por qué tu mamá te dijo eso? porque ya era muy noche y te digo, todo fue escalando poco a poco. Los mensajes eran, no sé, a las 11 de la mañana, mediodía, la hora de la comida, y después ya eran, o sea, muy noche, pasadas de las 10 de la noche. Entonces, eh, recuerdo que una vez me empecé a reír, me dijo algo gracioso y mi mamá preguntó que con quién hablaba a esas horas y le dije, ah, es el padre. Entonces ella dijo, oye, eso está muy extraño, a mí se me hace que tú le gustas, pero eso quedó como, o sea, en broma. Claro, se rieron las dos y Sí, ya, ok. exacto, sí.
Ok. Pasa este mes donde la confianza va aumentando. ¿Y cuál es el primer acercamiento ya como extraño o que hace mucho más notorio y tú dices, ah, ok, ¿qué está pasando aquí? Bueno, olvidé mencionar que mis hermanos también entraron a ser monaguillos. Al mismo tiempo que tú. No, fue como medio año después de que yo entré. Sí. Ok. Entonces, pues ellos siempre han sido muy extrovertidos. Entonces ellos rápido se llenaron de amigos. Y había un joven que trabajaba en el gobierno de la iglesia. Entonces, cuando ellos salían de la secundaria, ellos me esperaban a mí y ellos iban ahí al gobierno de la iglesia a ver a este chico. En una ocasión, pues yo llego por ellos, pues ya para irnos a casa, y pues yo no sabía que el padre trabajaba ahí. Ok. Entonces él sale, me ve y me dijo, chiquita, ven, ¿no me vas a saludar? Entonces yo me sentí incómoda y me llevó a su oficina. Ese momento fue, híjole, o sea, es imborrable porque pues yo pensaba que yo me iba a sentar como estamos tú y yo, con la distancia prudente, porque nos separaba su escritorio, un escritorio muy grande, y no, o sea, yo ya estaba sentada y él me dijo, no, ven. Entonces me paré, me caminé hacia donde él estaba y me abrazó de la cintura y, o sea, yo no tengo mucho pecho, entonces él recargó su cabeza en mi pecho y empezó ligeramente a frotar su cabeza. Entonces yo dije, oh, wow, esto no está bien. Pero fue así como de, entremos a la oficina y de pronto él te dijo, no te sientes ahí, ven aquí. Sí, Y lo que hiciste tú fue pararte al lado de él. sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en cuánto duró ese momento? Oh, para mí fue eterno, pero no fue mucho porque el piso de ahí es como de aquí, suena mucho. Ah, sí, madera Ajá, o duela o no sé cómo de se duela. duela. Suena mucho, entonces él estaba muy atento a que nadie fuera a entrar. Pero yo creo que fueron como unos 7 minutos. Ok. Sí, Termina y ¿qué te dice? nada. De hecho, fue así como que ya hice esto, pues vete. Porque me acuerdo que me dijo, tus hermanos te están esperando. Entonces fue muy extraño. Híjole. Ujú. Entonces tú sales, ¿con qué pensamiento sales? Me imagino que ha de ser choqueante. Algo, digo, no quiero decir que sea menos o más peor, pero eh, muchas veces aquí me han hablado de que pues el papá, el tío, el primo, el hermano han sido las personas que han abusado de Ujú. algunas personas que hemos tenido aquí, pero en tu caso que sea de un sacerdote, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pensabas? Pues era algo que yo no me esperaba porque pues a esa edad yo era demasiado inocente. Yo no conocía la maldad así, y menos por parte de alguien de la iglesia. Entonces para mí fue algo, sí, bastante choqueante y yo no sabía qué estaba pasando. Yo lo único que quería era ya irme porque no sabía qué había pasado. O sea, no, mi mente no acababa de procesar todo lo que Ujú. había pasado. Ok. Sí. Cuando termina y te vas, ¿cuándo te vuelve a hacer el siguiente contacto? ¿Te escribe? ¿Tú tienes que ir a una misa? ¿O cómo sucede el segundo encuentro? O el segundo contacto. Pues yo iba a misa íbamos a clases de monaguillos los viernes, a veces íbamos los sábados y a misa los domingos, entonces lo vi un sábado, al sábado siguiente. ¿Qué te dijo? Él como si nada, y me saludó muy serio, como siempre lo hacía frente a todas las personas. Para ese momento tú habías estado mensajeando con él en la semana. No recuerdo, la verdad, no lo Ok, recuerdo. Lo más seguro es que sí, con sus mensajes de ¿cómo estás? ¿Qué haces? Te extraño, le extraño. ok. Entonces, em, lo ves ese sábado, pasa algo raro, no pasa nada.
no pasó nada raro, pero el siguiente contacto que tuvimos fue eh, otra vez en el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia es como un... Ahí mismo dentro de la iglesia que a la que tú ibas, No, era una institución aparte. es una institución aparte. Casi todas las diócesis o arquidiócesis tienen una catedral y ahí es en donde está el gobierno de la iglesia. Ok. Él tenía algo más pequeño. Él Sí, tenía como una capilla. sí, o sea, una iglesia pequeña. Ajá. No una capilla, pero una iglesia pequeña. Y aparte la catedral, ¿no? Sí, ahí es en donde él trabajaba. Ah, ok. Sí. Entonces, vas por tus hermanos, me imagino. ¿Y qué pasa? Yo voy por ellos, pero de hecho recuerdo que yo procuré hacer el menos ruido posible, no hablar para que él no me escuchara. Sin embargo, pues las risas y todo, entonces sí, sí me escuchó y, ay, o sea, recordarlo es feo, Claro. pero sí, o sea, solamente recuerdo que él se paraba en la entrada de la puerta de su oficina y era así como de, pues ven. Y entonces él salía y me decía, hola chiquita, ¿cómo estás? ¿No me vas a saludar? Entonces yo ya sabía que en ese momento pues tenía que ir para allá. Y así fue sucediendo. Esto fue escalando, me imagino. Sí, todo fue escalando. Empezó con esta parte donde él se recostó sobre ti. ¿Y cómo fue evolucionando esto? ¿Qué es lo que pasaba? Fue evolucionando porque mis hermanos pues ellos se dedicaban ahí, ¿no? A estar con este muchacho que trabajaba ahí. Y entonces él me decía, o sea, yo ya no quería ir para allá hacia donde él estaba. Y él salía por mí y me decía, me vas a ayudar, te tengo un trabajo, mucho trabajo, porque hay mucho desorden. Entonces, con ese pretexto, él me sacaba de ahí, del círculo donde yo estaba. Ujú, Entonces, las oficinas de ese gobierno, de esa iglesia, es muy grande, muy viejo el lugar. ujú. Y para pasar a esas oficinas donde literalmente nadie se acerca, teníamos que pasar un cubículo donde está la secretaria, donde Ujú. ella recibe a la gente que va a Claro. hacer procesos ahí. Y me presentó así como que ella viene aquí a apoyar, ella se llama así y ella viene aquí a apoyar, la vas a estar viendo pasar constantemente porque nos va a ayudar en el archivo. Y con ese pretexto, pues se la compró la señora para no decir, oye, o sea, ¿por qué se lleva una niña acá? Claro. Entonces, esa fue la primera vez que, pues él, sí, todo fue muy feo, porque al principio sí me puso a acomodar papeles, pero llegó un momento en el que yo estaba de espaldas a él y él estaba demasiado excitado ¿Por qué? porque él me abrazó por detrás y sentí, Claro. sí, sentí su miembro. Y él no hacía otra cosa más que estar ahí pegado atrás de mí y me acariciaba la cara. Y hacía lo mismo, le gustaba mucho frotar su cara en mi cabello y cosas así. Híjole. Sí, ¿Tú en algún momento le dijiste algo en ese... no podía, o sea, era un miedo terrible y sobre todo porque no sabía qué estaba pasando. Y de verdad que yo siempre quise como decirle, o sea, suélteme. Pero era más el miedo, el saber, o sea, si yo Sí, claro. estaba confiando, ¿qué pasa? En ese lapso, digo, ya para tener ese grado de, no lo ve- de confianza o de abuso, no se reflejaba en un texto, no te escribía diferente en algún momento. No, nunca. Nunca en un texto puso algo de lo que pasaba ahí. Nunca. ¿Esto evoluciona a más? Sí. Había domingos en los que mis hermanos salían y no iban a misa y mi mamá pasaba por mí porque era la costumbre que ella pasaba por mí, íbamos al mercado, íbamos a dar la vuelta. Entonces mi mamá siempre se tardaba mucho y había veces en los que yo decía, o sea, por favor llega. ¿Por qué? Porque Y él estaba... sí, porque, o sea, la casa de los sacerdotes estaba arriba
de la iglesia. O sea, donde nosotros nos preparábamos para la misa, había unas escaleras, inmediatamente subías a su casa. Entonces hubo una ocasión en la que mis hermanos no fueron, mi mamá llegó tardísimo y ya no había nadie. ¿Cómo cuánto tardó? Uy, como una hora, Ay, sí tardó. tardó mucho. Entonces yo estaba como un ratoncito que no me vea, que no me vea, que no me escuche. ¿Tú te escondías en alguna parte de la iglesia? O sea, te quedabas sentada, No, digamos. me quedaba sentada ahí donde todos nos preparábamos para salir a la misa. Pero pues yo procuraba no hacer ningún ruido, así para que él no supiera que yo estaba ahí sola. En esa ocasión recuerdo que el sacristán es pues como el conserje de la Ujú. iglesia. Él se quedó hasta tarde para hacer unas cosas y se despidió muy fuerte de mí. Entonces Como muy fuerte. sí, o sea, él tenía una voz muy, muy fuerte. Entonces me dijo, oye, ya me voy. Espero que tu mamá ya llegue pronto. Y me escuchó. Y ¿Y lo qué? hizo, Inmediatamente sale él, me sí. imagino. Tal luego él escuchó que se cerró la puerta de la iglesia, él bajó. Y lo mismo de siempre, chiquita, pero ¿qué haces aquí? Vente, vamos acá arriba a ver la tele. Y yo dije, oh no, yo no quería. Ujú. Recuerdo que subimos a ver la tele y yo me senté de esquina a esquina. O sea, yo dije, no. Entonces él cada vez iba más cerca, cada vez iba acercando, acercando. A él le gusta mucho el básquetbol, a mí no. Entonces, pues era todavía más incómodo estar viendo pues algo en la tele que no te interesa. Claro. Y cada vez él iba más cerca, hasta que no sé en qué momento, o sea, ya lo tenía encima de mí. Se subió. Sí, lo tenía bien encima de mí. O sea, no sé cuánto tiempo pasó, fue mucho tiempo, pero pues él estaba muy... ¿Hablaba? No, Estaba en silencio. sí, hasta que sonó el timbre y yo dije, oh, mi mamá. Cuando, cuando realizó esto, ¿cuánto tiempo había pasado de que ya llevabas ahí de adentro? Yo llevaba como 6 meses, no llevaba mucho tiempo. Todavía no estaban tus hermanos, porque también se hicieron monaguillos, me dices. Tenía muy poquito que ellos habían entrado. ¿Pero ellos se desaparecían, se iban antes o qué pasaba? No, ese día ellos no fueron. A veces se iban a casa de los abuelos. Ah, ok. Sí. O no querían ir. ¿Qué pasaba? ¿Cómo funcionabas semana con semana? ¿Qué es lo que pasaba contigo? O sea, entre semana, mientras no lo veías, ¿pensabas mucho en lo que había sucedido? Sí, cambiar mi forma de ser, sí. Me hice mucho más seria, una persona más cerrada, porque pues ya tenía miedo, mucha paranoia. Y pues él seguía mandando mensajes, ¿Tú le contestabas? a veces. Ya era fastidioso. Sí, porque era fastidioso. Y nada más le decía gracias o estoy bien. Aquí quisiera preguntarte algo porque sé que, que este tipo de personas pues son manipuladoras, ¿no? Sí, Él, por ejemplo, no le contestabas de repente un mensaje y te marcaba. sí, me marcaba y me decía que por qué no le contestaba. ¿Y qué le decías? Nada, solo estoy ocupada o cosas así. Pero él tiene una voz muy gruesa, entonces pues da miedo. Cuando habla muy serio o enojado da miedo. O me escribía por mensaje que si estaba tan ocupada o por qué no contestaba. Ok, Sí. Entonces, pues hasta la fecha sé que él es un hombre que tiene mucho poder ahí y él nunca necesitó amenazas. Él claro. simplemente decía comentarios tipo, yo conozco aquí gente muy poderosa, tengo mucho poder. Si yo pude sacar a tal padre del torito sin que nadie se enterara. Y yo me encargué de borrar esas noticias de que lo metieron. Jugaba con tu cabeza, Sí, evidentemente. sí. Y muchas veces me decía, es que tú eres una niña, y eres una niña, y no eres una persona madura. Entonces así me enganchó, pues sí, o sea, yo decía, si yo digo, nadie me va a creer. Y si yo digo, pues él tiene mucho poder aquí. Claro.
Híjole. Entonces ya lleva 6 meses y es donde él empieza con ya los tocamientos, digámoslo así. Ujú. No, en una misa, por ejemplo, él está dando la misa y todo eso, no te volteaba a ver. No, Él estaba en lo suyo. él estaba en lo suyo, pero saliendo era un hombre diferente, era un depredador. Híjole, qué curioso. Ujú. No se hablaba, no habían rumores, no habían chismes dentro de la iglesia acerca de él. No, Porque ya ves que se da mucho, a veces no, nada. nada, porque él sabía bien, es un hombre muy inteligente. Él sabe mucho de manipulación de masas. Entonces, frente a toda la gente, él es el hombre perfecto e intachable, el gran sacerdote. Wow. Ujú. ¿Qué pasa después de estos tocamientos? ¿Sigue haciendo más cosas él? Sí, o sea, el chiste fue que él tuvo esa oportunidad en su casa y ahora los tocamientos ahora se hacían ahí en el gobierno de la iglesia. Y era así como te lo cuento. Pues él siempre se ponía atrás de mí, me tocaba hasta que, o sea, yo me quedaba quieta y yo no hacía nada. Y pues era, no sé, hasta que él se aburría, se cansaba, no sé. Pero ahí atrás, en esas oficinas, nadie iba para allá, entonces él tenía todo el tiempo del mundo. Él, por ejemplo, otra de las cosas que de repente he notado es que algunas personas que son abusadores a veces ni siquiera tocan, sino que de repente se pueden llegar a quitar la ropa para que tú los veas. Él no hacía como ese tipo de cosas. No, nunca, no. Por ejemplo, y ya que hacía tantas cosas, ya él tenía como la libertad. Em, no te escribía así como de te quiero, me gustas, nunca evolucionó a un poquito más en los mensajes. Ah, me gustas, no, pero te quiero, sí. Sí, pero yo nunca le dije yo también, o algo así, nunca. En ese momento tú ya querías salirte de ahí. Sí, ¿Qué es lo que pasaba? ¿Intentabas salirte y no te dejaban o qué sucedía? pues yo ya no quería ir. Ujú. Entonces, cada vez me fui anotando menos o cambiar de horario de misa, pues para que pues no me tuviera ahí, ¿no? O sea, como muy al alcance para Claro, poder subirme a su casa. Entonces, pero los mensajes seguían y ya era algo muy fastidioso, era algo que me daba miedo. Entonces, pues cada vez empecé a estar pues más triste, claro. más triste y me acuerdo que yo pues en mi inocencia tenía ahí, ¿no? O sea, unos ángeles, tenía una estampa de cartón de la imagen del Sagrado Corazón de Ujú. Jesús. Y me acuerdo que yo me ponía a rezar. Es que por favor, o sea, ya sácame de ahí, no sé qué hacer, sácame. Y me acuerdo que pues abrazaba esa imagen y me ponía a llorar, pero yo no le veía salida, o sea, yo decía, nadie me va a creer, nadie, nadie me va a creer. ¿Intentaste en algún momento o estuviste muy cerca de decirle a alguien que te ayudara? Estuve a punto de decirle al joven eh, con el que teníamos amistad que mis hermanos iban, pero yo dije, ¿qué puede hacer? O sea, no. Y no creo, o sea, yo así lo pensaba. Yo decía, o sea, si yo le digo, no creo que él se atreva Claro, a enfrentarlo y perder su trabajo y meterse claro. en problemas. Y por ejemplo, entre monaguillos, me imagino que habían veces que se reunían todos. Ujú. ¿No platicaban de cosas raras? No, nunca. ¿Tú nunca tratabas de sacar así como de, oigan, ¿no sienten o no ha pasado esto con ustedes? ¿Nunca lo No, preguntaste para saber si eras la única persona? no. Pero, pues al fin niños, ¿no? Ellos sí notaban que él tenía preferencia por mí. Ok. Pero hasta ahí se quedaba todo. Tú, creo que antes de empezar la entrevista, me dijiste que este padre se acercaba tanto contigo a tal grado de que una persona te dijo que parecías la mujer del padre. ¿O cómo estuvo esa parte? ¿O por qué te lo dijeron? Pues él.
siempre buscó sobresalir por o sea, sobre todas las iglesias. Ujú, Y lo que él hacía era trabajar con toda la gente de la iglesia. Entonces, una vez al mes, él hacía el famoso retiro de comunidades. ujú. Íbamos todos los grupos de la iglesia pues a una charla que él daba y al final nos reuníamos a comer. Entonces, pues era así como que mi abuelita, vámonos, o sea, ella ya sabía que había ese retiro y pues ni modo, o sea, cómo contradecir a la abuelita o con qué pretexto decir que no iba a Claro. ir. Entonces sí vas. Sí, sí iba, pero pues había mucha gente, entonces yo decía, bueno, mínimo sé que aquí estoy Claro. segura, entre comillas. En esa ocasión, al final, nos reuníamos a comer todos. Entonces, él con una sola mirada fue así me hizo así una seña de siéntate acá conmigo. Y recuerdo que pues yo llevaba mi platito de comida y pues ya iba yo hacia allá con él. Yo quería irme pues a refugiar con los niños, con el grupo de jóvenes. Ujú. Pero pues esa mirada fue no, me tengo que ir ahí con él. Entonces, cuando yo iba hacia allá con él, una señora de ahí de la iglesia se me Ujú. acercó y me dijo, ya te caché, ¿eh? Pero se entonó burlona. Me dijo, ya te caché, ya vi que ya vas para allá con el padre. Este, híjole, te pasas, ya te pareces la mujer del padre. No manches. ¿Le contestaste? No, no le dije nada. Qué fuerte. Pero, o sea, ahora que han pasado los años y lo recuerdo, yo digo, o sea, qué desgraciada. Porque ella tiene hijas. Ay, Dios. Sí. ¿Y ya sabes que te sentaste ahí al lado de él? ¿Te dijo algo más o simplemente quería que estuvieras ahí, que no te fueras con otros chavos? O si te decía, ya te vi que andas con tal persona. No, solamente me decía que quería que me sentara ahí con él, que comiera con él. Entonces eso fue de aquí te vas a estar. ¿Alguna vez dentro de todo este lapso de lo que sucedía, escuchaste algún otro comentario que hacía referencia a ti y al trato que tenías, por ejemplo, con el sacerdote? Sí, sobre todo de señoras mayores, pero no eran, siento que la intención del comentario no era como el de esta señora, eran diferentes, así como que ellas notaban que el padre tenía cierto aprecio por mí, lo veían como aprecio, Algo bonito. sí, pero pues no tenían idea de lo que estaba pasando en realidad. ¿Tú en algún momento pensaste decirle a alguien, Pues quería decirle a mi mamá, a tu mamá? o sea, decirle pues que ya no quería ir y el por qué, pero siempre, o sea, recordaba la voz de él, yo soy muy poderoso, eres una niña, tengo muchos contactos, entonces todo eso siempre me detuvo a que yo pensara, pues no, nadie me va a creer. Ok. Entonces evitaste decirle a tu mamá, pero por ejemplo, tus hermanos para ese momento ya eran monaguillos. Sí, ya eran monaguillos. ¿Te preocupaba? Sí, ¿Te preocupaban ellos? sí, ¿Tú creías que también ellos podrían vivir esta misma situación? sí. ¿Notaste algo en algún momento? Algo que te dijera, híjole, creo que no soy la única. No, fíjate que no, porque como te comentaba hace rato, pues nosotros crecimos sin papá. Entonces él básicamente así los compró a ellos, como que él quiso, y también compró así a mi mamá, como que él quiso representar esa figura paterna. Él quiso representar esa figura paterna. Y es que otra de las preguntas que se me ha pasado es, ¿cómo era la relación del sacerdote con tu mamá Pues a veces mis hermanos lo querían invitar a la casa? a la casa a comer, pero no nada más a él, sino al otro, que también estaba ahí en la iglesia con él. Y fueron en algunas ocasiones, entonces pues ellos eran muy bien recibidos en casa. ¿Te echaban la mirada? ¿Él te echaba la mirada cuando comían? No, ¿O era como que sin... no, o sea, como si nada pasara. Ok. Ujú. ¿Hubo para ti algún momento que fue la gota que derramó el vaso? Sí, yo me quería suicidar. Eran momentos de bastante desesperación justo porque pues no podía decirle a nadie. O sea, yo decía, y si le digo a tal persona, pero yo decía, o sea, no porque
¿cómo crees que esa persona lo va a enfrentar? Y así, o sea, como que iba pensando, y si le digo a tal persona, a él, a ella. Entonces era ya tanta mi desesperación, era, o sea, tanta mi angustia y pues tanto asco que sentía porque yo decía, ¿y ahora qué más sigue? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué me va a hacer? Entonces, pues yo me cortaba las muñecas Ok. y me acuerdo que, pues, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, yo me ponía a rezar, abrazaba la imagen que te decía y era pues mucha desesperación. Entonces, o sea, yo me cortaba, pero yo dije, yo quiero seguir viviendo. O sea, no, no es justo. Nunca hubo un corte como, o sea, No, como que querías, pero lo hacías así como con miedo, ¿no? sí, exacto. ¿Alguna vez te vio las manos el sacerdote? Sí, ¿Qué te dijo? que me había hecho, que si estaba loca o que ¿Y qué le dijiste? nada, Nunca lo confrontaste. nunca, no podía. No, no, no podía, no podía. Entonces, em, también como te mencioné al principio, pues ahí llegaban muchos seminaristas, Ujú. llegaban otros sacerdotes de vez en cuando y llegó uno que pues está, en ese entonces estaba joven, él tenía como 27, él estudiaba aquí en la ciudad, Ujú. entonces pues a mí me inspiró él mucha confianza. Y tiempo después de que yo lo conocí, él terminó de estudiar aquí en la ciudad y él empezó a trabajar en el gobierno de la iglesia. Ok. Entonces, al verlo ahí, pues yo decía, bueno, o sea, tal vez él pueda ser más inteligente que los otros y se pueda dar cuenta. Pero pues no, o sea, solo eran Tú querías que se conversaciones. dieran Sí, cuenta, tú no querías decir nada. no, tenía mucho miedo. Entonces, o sea, ya era todo muy desesperante para mí. O sea, yo decía, o digo algo y encuentro a alguien de confianza o me mato, porque pues, ¿qué me va a hacer la próxima vez que Claro. estemos solos? Cuando tú decías que intentabas que él se diera cuenta, ¿qué es lo que hacías para que él notara que estaba sufriendo abuso de parte del sacerdote? Pues usualmente me sentaba a platicar con él y era así como de, él siempre, o sea, se paraba ahí en la puerta y era así como de, pues ya sabes, tienes que ir para acá. Entonces yo hacía como muecas o gestos o así como que, "Ah, otra vez". No, o sea, eran los tres, están, digámoslo ahí, Ajá. y tú hacías como de que no Sí, querías, pero él no se daba cuenta sí, exacto. de esto. Oye, y aprovechando para este momento, tú ya te adentras y empiezas a ver que hay borracheras dentro. Ujú. ¿Metían mujeres? Supe porque una de las monaguillas, su, su hermano mayor era seminarista y supe que ahí, a esa iglesia, sí llegaron a entrar mujeres, porque su hermano las veía o el padre invitaba al hermano de esta niña. Ujú. Sí, sí supe, no las vi, pero supe que sí llegaban a entrar mujeres ahí. Ok. Sí. Oye, y cuando estaban en esas borracheras, ¿de qué hablaban? ¿Decían groserías? No, No, simplemente tomaban. ¿Qué tomaban? ¿Cerveza? cerveza, ¿Vino? cerveza. Ujú. ¿Qué música escuchaban? La verdad es que no escuchaban música, o sea, el desgorre era más así entre ellos, Si no no. pueden hacer tanto ruido Sí, tampoco, ¿no? Si tampoco, no iba a ser... sí, ¿Algún momento te dijeron, no digas nada de esto? sí, ¿Qué era te así decían? como que tú no escuchaste, tú no viste nada. En un momento de esas borracheras, ¿él te llamó? No, Nunca. nunca, nunca te digo, o sea, es un hombre muy inteligente porque pues tampoco podía quemarse frente a los demás. Tú tienes estos intentos, él se da cuenta, no quieres contarle a tu mamá. ¿Cómo es que poco a poco tú logras salirte de ahí? ¿Qué es lo que te da el valor para decir ya no puedo más? Pues este padre, que nuevo, joven, que llegó ahí al gobierno de la iglesia, me dio mucha confianza. Mm. Entonces, pues yo dije, yo creo que él es la persona indicada. Se lo dije, Ah, le dijiste. sí, se lo dije. ¿Cómo te acercaste con él? Pues como empezábamos a convivir cada 8 días y lo veía ahí mientras, yo, bueno, cuando yo iba por mis hermanos, pues yo lo veía y empezábamos a tener pláticas, pues le caí bien. Entonces, por eso él me inspiró confianza y yo dije, creo que él es la persona indicada.
¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo decidiste acercarte? ¿Cómo empezó la plática? ¿Qué tanto le contaste? Ujú. Pues mira, ahí lo cambiaron una vez que, o sea, ahí en el mundo de la iglesia, cuando ellos terminan de estudiar, ya están como más aptos para estar al frente de otras iglesias Ujú. o tener cargos mayores. Entonces a él lo cambian, lo mandan a una iglesia bastante importante de ahí, de la diócesis. Entonces mi mamá y yo lo frecuentábamos seguido. Y en una ocasión, pues yo le mandé mensaje y le dije, necesito hablar con usted, necesito mucho tiempo y necesito, o sea, que usted tenga tiempo. Entonces me citó ahí en la nueva iglesia donde él estaba y le conté todo, todo, todo lo que había pasado, cómo se acercó, los mensajes, le mostré los mensajes, le mostré las marcas, las cicatrices y él me dijo, sí, yo ya me había dado cuenta. ¿Y te dijo por qué no te había dicho nada? Sí, ¿Por qué? que porque pensó que yo estaba de acuerdo. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo te aconsejó? Me dijo que lo más prudente y correcto era pues decirle a mi mamá y tomar pues acciones, ¿no? Pues yo le dije que yo tenía mucho miedo de decirle a mi mamá y me dijo, no pasa nada, nos vemos si quieres tal día, yo voy a estar aquí contigo, se lo vamos a decir y así pasó. Se lo dije a mi mamá y pues mi mamá, o sea, se quedó helada porque ella nunca pensó que yo estaba siendo abusada por él. Y más porque pues ella confiaba en él. Él se mostró, como te decía, con esa eh, faceta de querer ser una figura paternal para mis Ujú. hermanos. Entonces fue un golpe muy, muy duro para ella. Y sobre todo, pues, ver el sufrimiento que yo tenía en ese Claro. entonces. Sí. Tienen la plática. Ujú. Tu mamá obviamente se siente en shock. Sí. ¿Qué te dice? Que sí estaba segura de que nunca me había penetrado cosas así. Nunca pasó. Nunca pasó. ¿Consideras que estuvo cerca? Sí. Pero no sé qué lo detuvo. ¿Te llegó a quitar la ropa en algún momento? No. Pero él sí estaba, o sea, daba indicios de que quería quitarse, bajarse el pantalón. Entonces, por eso era ya tanto mi temor, porque yo decía, en cualquier momento él, pues me va a violar. Sí. Entonces mi mamá dijo, o sea, ya no vas a ir ahí, jamás en tu vida. Sí lo entendió. Sí, lo entendió. Y quien se comprometió, pues, como a enfrentarlo, Ujú. porque él también, el padre, a quien yo le conté todo lo que estaba pasando, pues él también sabe quién es él. Es un hombre con muchos contactos. Entonces él dijo, yo voy a hablar con él, yo le voy a poner un alto y nunca más se te va a volver a acercar. ¿Y si lo hizo? Sí, sí lo hizo. ¿Te dijo qué pasó? No, nunca me quiso Nunca te decir dijo. qué pasó. Yo quería seguir yendo como monaguilla, o sea, yo no sabía qué estaba pasando, me costó mucho trabajo, pues saber. O sea, ¿te gustaba ser Sí, monaguillo? eso sí me gustaba. ¿Tú querías seguir yendo a esa iglesia? No, a esa ¿A otra? iglesia no, tal vez a otra. O sea, sentía mucha tristeza de que por algo así, pues, o sea, yo ya no pudiera ser monaguilla, eso sí. Ujú. mm, En ese entonces me gustaba, ahora ya no. Entonces, mi mamá le cuenta pues toda esta situación del abuso a una de mis tías. Esta tía era protestante. Protestante es cristiano. No. Ella era testigo de Jehová. Testigo de Jehová. Ajá. Ok. Entonces ella dijo, no, o sea, ni se te ocurra hacer un escándalo, ni ir a denunciar nada, porque es bien sabido que pues ellos, o sea, o sea, abrir y cerrar de ojos pueden eliminarlas Claro. o a tu hija. Aquí algo importante es, en algún momento, no sé si muchos recuerdan el capítulo donde nuestra invitada se quitó la máscara y dijo el nombre de su papá y toda esta situación. Eh, hace una semana, hace una semana hicimos el capítulo, o 2 semanas, subimos un capítulo de una chica que nos contó igual del abuso de su papá. Que él le decía que si quería gasto para la escuela tenía que hacerle tal cosa. Era terrible. Ella agarra el capítulo y se lo da a su mamá.
la mamá decide compartirlo con la familia y salen 8 víctimas más del mismo papá. Es fuertísimo y de hecho una de ellas quiere venir también a platicar con nosotros, porque quiere contarnos también lo que vivió. Y digo, es una situación muy complicada. Alguna situación que se pueda dar en común es que la gente no te crea la historia, Sí, que tu familia te diga no, 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 o que incluso te pueden llegar a culpar, a decir, es que sí lo hizo mal, pero tú hiciste que eso hiciera, que él tuviera eso. ¿A ti en algún momento te lo dijeron? sí. Y aquí también la historia da como un Un giro, giro inesperado ¿ok? porque nosotras seguimos visitando al padre que confrontó a mi abuso. Ujú, Y tiempo después, con o sea, con el contacto, él me invita a formar parte de los monaguillos ahí. Y yo dije, bueno, o sea, aquí la gente parece ser amable, parece ser que estoy en un lugar seguro. Y mi mamá me dijo, pues si tú quieres seguir, yo te veo muy triste, pues a lo mejor te haría bien. Y yo acepté. Me gustó mucho ahí, fui muy bien recibida en esa nueva iglesia, pero con el paso del tiempo, un día este padre, y voy a decir el nombre de los dos, en una ocasión me dijo, oye, ¿puedo abrazarte? Y yo le dije, pues sí, pero o sea, yo dije, bueno, o sea, a lo mejor un abrazo pues no tiene nada de extraño. O sea, ese abrazo dio la pauta para muchas cosas, porque pues él resultó ser otro pedo. Me defendió del otro, pero él sí me vio. el abuelo de ti. Sí, él cometió conmigo un delito que se llama estupro a base de engaños y siendo menor de edad. Él me hizo creer que estaba enamorado de mí. ¿Tú le creíste? Sí, me engañó de esa manera y él me violó. Entonces no fue uno, fueron dos. Wow, Sí, no me lo esperaba. y para mí hasta la fecha, o sea, es algo muy traumático porque pues en un lugar donde se supone que vas a encontrar paz, encontré al demonio hecho persona en dos. Y ahí en él pues descubrí todas sus porquerías porque mm, él tiene una hija y ahora que pues con el paso de los años me di cuenta de que pues él siempre ha sido así. Am, la mamá de su hija, o sea, la embarazó, ella era también menor de edad. Y eso no lo sabe la iglesia. No, saben porque lo han visto, porque ya, o sea, se vuelven descarados. Sabe, la iglesia sabe que andan con mujeres, con una y con otra, pero nadie hace nada. Simplemente es, ay, pues el padrecito está enamorado. Wow. El padrecito, pues anda con una muchacha, ¿no? Tiene derecho. Pero entonces cuando yo salgo de la primera iglesia, yo no sé quién regó el chisme, cómo pasó todo, y dijeron, alguien dijo que yo me había salido de ahí porque el padre Juan Aguilar Vázquez me había hecho cosas. Y la gente se volteó, la gente empezó a decir que él era incapaz, que quien se metió ahí fui yo, que fui yo quien seguramente lo enamoró, que seguramente yo provoqué las cosas. ¿De qué iglesia? Juan Aguilar Vázquez, Juan Aguilar Vázquez, ¿de qué iglesia? Iglesia de la Villita en Tulancingo, En Tulancingo, iglesia de Tulancingo la Hidalgo. Villita. Es el primero. Es el primero. ¿Quién es el segundo? Se llama José Luis García Romero. José Luis García Romero. ¿De qué iglesia?
Desconozco en qué iglesia está, pero sé que está en Tulancingo. Y la dirección o este gobierno de la iglesia, ¿cómo se llama? Catedral de Tulancingo, Catedral de Tulancingo. sí. Ellos saben todo esto. Ellos saben porque mi mamá, pues mi mamá, o sea, fíjate, en vez de que ella dijera, o sea, te hicieron esto, vamos a hacer algo, al fin de cuentas, o sea, eres mi hija, te tengo que defender, te tengo que creer a ti. Ella no han pasado más de 15 años y lo primero que ella hizo fue llevarme con un padre, que es el padre Honorio, no sé sus apellidos. Me llevó para que yo me confesara, para que yo le pidiera perdón a Dios por haber cometido una falta tan grave. Ese padre, ahora que ya estoy grande, que tengo poco conocimiento, él tuvo que haber activado los protocolos para que, sobre todo, Juan Aguilar, pues fuera detenido, fuera suspendido del cargo. Y sabes, lo único que él hizo fue decirme, ¿y quién fue? ¿Tú sabes que esto es confesión? De aquí no va a salir. Yo le dije el nombre y no dijo nada más. Y me mandó a rezar no sé cuántas cosas. Mm, Qué terrible. sí, Sí, a veces nos gana, nos puede llegar a ganar el fanatismo sí. por la religión, por creer que es lo correcto 100%. Ujú. No sé si la Biblia lo dice, pero más o menos creo que por ahí. Que, que hay que buscar la justicia en la tierra con las instituciones que se encarga de dar justicia y aparte habrá una justicia que será por parte de Dios, ¿no? Claro. ¿Te enojaste con la iglesia? ¿O dejaste de creer? ¿O, o, o consideras que eres una mujer todavía de fe? Digo que estás en lo correcto en cualquiera de las situaciones. Simplemente quisiera saber qué piensas. Sí, considero que sí perdí mi fe. Creo que hay un Dios, pero No está ahí donde están no. ellos. Exacto. Y hasta la fecha, o sea, de hecho tiene poco que lo descubrí. No sabía por qué no tolero hasta la fecha que mi mamá tenga imágenes y así. Pero estuve recapitulando y yo dije, oh, ahora entiendo. Que tenga imágenes como de la Virgen y Sí, todo eso. o sea, no las tolero. Claro. No. Y me enoja mucho porque mi mamá sigue en la iglesia. Más o menos le dije que hace unas semanas yo quise hablar con el arzobispo de Tulancingo. ¿Quién es el arzobispo de Tulancingo? Se llama Roberto, él es nuevo. Ok. Y yo quise hablar con él para decirle, voy a hacer esto, prepárese porque estoy segura de que Esto le va a llegar y le va a ustedes y llegar. todo el mundo nos vamos a encargar de que esto llegue a Tulancingo y lo vamos a regar por todos lados. Sí, porque sé que estoy completamente segura de que no soy la única víctima. Seguramente no eres la única No, víctima. y espero que hablen, que no tengan miedo. Y cuando yo le dije a mi mamá, estoy aquí esperando al obispo porque le voy a decir todas las porquerías que me hicieron, ella me dijo, yo no sé qué porquerías, ¿de qué hablas? Solamente te vas a meter en problemas. Y si tú piensas que la gente te va a tener compasión, estás mal. Pero yo no estoy buscando compasión. Tardé 15 años, Pepe, en darme cuenta de que no fue mi culpa. Y de que me equivoqué en confiar en esas personas. Porque sé perfecto, y ellos lo saben perfecto, que hay protocolos y que en ningún momento los activaron Ujú. y que no me protegieron. La iglesia es un gran negocio. Sí, sí lo es.
Y ahorita tal vez tú como monaguillo que fuiste puedes darnos algún dato interesante, pero la iglesia es también como un partido político. Sí, Si tú le dices a un político, oye, ¿sabes que tu compañero está cometiendo corrupción, se está robando dinero? Muy posiblemente él va a ir y va a decir, ¿cómo le hacemos para que yo también gane como tú? Es algo que pasa, no nos dejemos llevar. La iglesia es una cuestión construida por el hombre. Hay gente que es muy rica. Yo no sé si de repente se quejaban por el dinero, decían, ahora no nos cayó nada, ahora sí cayó, ahora sí vino el que pone dinero. sí, ¿Sí decían eso? sí, claro que decían eso. Juan Aguilar tiene un negocio de trailers y, o sea, no nos hagamos. Todos sabemos que se pasean en carros lujosos. Sí, hay familias que se los regalan, eso sí, pero es contada la gente. Yo vi muchas cosas de personas humildes que se acercaban a pedir para el pasaje, para comer, llevaban la receta y los ojetes les decían, no hay, no tengo. Mientras que atrás, muchas veces yo vi cómo contaban el dinero y justamente decían eso. Ah, es que ahora sí vino el de la central de abastos que tiene su bodega y dio su 500. Fulano también vino y dio tanto, pero para quien realmente lo necesitaba no hay. Y se daban la media vuelta y se iban, ignorándolos como si fueran una peste. Hay una película que se llama El Infierno, este, dirigida por Luis Estrada, eh, y ahí sale la figura de un sacerdote Mm. que le bendecía las armas de los narcotraficantes. No es para, no es extraño que conozcamos que sepamos que muchos sacerdotes actúan de esta manera. ¿Dónde está el dinero? Pues voy a ir al bautizo de tal niño que es este, de tal persona que se dedica a tal cosa. Y se lavan las manos. Sí, Yo sí quiero decir porque seguramente estas personas sabrán quién eres tú. No lo sé. Han pasado 15 años, pero si algo te llega a pasar, yo los hago responsables. Si algo me llega a pasar a mí, yo los hago responsables también a ellos. sí, yo también los Porque hago con tal de mantener responsables. esta imagen, Exacto, son capaces de muchas cosas. así es. Y sí, yo sé que ellos saben perfectamente lo que me hicieron, porque hasta la fecha, en alguna ocasión llegué a ver en la calle a José Luis y lejos de agachar la cara y sentir vergüenza por lo que me hizo, se crece el hombre y me ve con desprecio como si yo hubiera sido la que hizo esas cosas. Creen en sus mentiras. Son personas que creen que tienen el poder y que, Sí, híjole, qué situación tan complicada. Se la vamos a dejar un poco en las manos en toda la gente que va a ver este capítulo para que nos ayuden a que esto se sepa. No por quererlos así chingar a estos dos cabrones, sino por evitar que otros niños, que otras niñas pasen esta situación. Y si alguien más quiere poner aquí los nombres de los padres o sacerdotes que han abusado, pónganlos aquí, vamos a hacer una lista, pongan de dónde son. Y a esos comentarios denles muchos likes para que se pongan en los primeros lugares. Y si alguien quiere venir a contar algo sobre este tipo de situación, tienen aquí los micrófonos abiertos. Pueden enviar un correo electrónico, pueden enviar un mensaje y podemos ponernos de acuerdo. Pero qué terrible situación y lamento mucho que hayas tenido que pasar esto. Dios no está en esos lugares. no, A veces yo creo que Dios ni va a la iglesia, no, ¿sabes?
hay cosas tan terribles que suceden dentro Sí, que a veces simplemente pues no, es que él es el pastor, él puede tener un error, puede hacer esto, puede hacer lo otro, pero a mí me tocó en algún momento, y eso fue una historia muy terrible que marcó a mi familia, ver un tío le dijo a un sacerdote que dejara de pedirle ofrendas a la gente, porque él decía, ¿quién me da una vaca? ¿Quién me da un animal? Ya llegaban las señoras, las viejitas con sus gallinas, con sus pavos, con sus cerdos, con sus vacas, porque le pedía, hasta camioneta le dieron. Cuando lo confrontó, mi tío lo confrontó, esta persona en teoría lo maldijo. qué horror. Y a pesar de todo lo que pasó, perdió 2 hijos de forma muy trágica, mi tío. Y él sigue siendo pastor, él se volvió pastor a raíz de esa situación. Y a mí me sorprende realmente esta gente que se atreve a pedir. Yo fui una vez a un evento en Chiapas, donde el pastor decía, muy famoso allá en Chiapas, una iglesia como de 4,000 personas. Él decía que era una plática entre Dios y una persona, donde Dios le decía a la persona, tú no vas a entrar al reino de los cielos porque no diste diezmo. Y el Dios, pero por el diezmo no voy a entrar. Y él le contestaba, sí, por el diezmo. Decir eso en un auditorio, allá se llama Poliforum, donde entran 10,000 personas, ¿tú sabes cuánto significa en la cabeza de ellos de decir, no, voy a dar más que el diezmo? Exacto. Yo me quedo clarísimo, ni me acuerdo de qué hablo. Pero fui a 2 eventos grandes de él, en una plaza de toros, donde llegó un señor, él era de Asia, llegó su traductora. El señor entró en un carro lujoso, como era una plaza de toros, llegó hasta el centro. Y él hablaba eso, de ser agradecidos con Dios. ¿Quién quiere ser agradecido con 2,000 pesos? Y veías que la gente levantaba la mano. No, que yo. ¿Quién quiere ser agradecido con 1,500 pesos? Yo. Imagínate. Multiplícalo por todas las personas que Todas las estaban personas que ahí. están ahí. Es un negociazo. Y se entiende si Sí, Roberto no quiere hacer nada. También está cuidando los intereses, ¿no? Al final es un negocio. exacto. Ya de él quedará. Veremos qué dice. Vamos a darle seguimiento. Si dice algo, vamos a exhibir lo que dice. Si no dice nada, también lo vamos a hacer. Porque pues él lo pensará mucho y seguramente querrá estar callado. Sí. No te recibió. Quedamos de vernos, Uh-huh. pero por mi trabajo ya no. Ok. Esperemos que se dé la oportunidad. Yo no estoy ni hablando bien ni mal. Esperemos que actúe bien. Esperemos que sea una persona distinta. Ojalá. Y si es así, se lo vamos a reconocer también. Sí. Esperemos que actúe. ¿Algo más que gustes agregar? Algo que se me haya pasado a preguntar. Estoy segura de que hay más víctimas. Sí. Y lo que podría decirles, pues, es que no tengan miedo. No les van a hacer nada. Que no les van a hacer nada. Ellos tienen miedo. Exacto. Los Ellos que a tienen partir miedo de este son ellos. momento se van a esconder. Sí. Y van a dar sus sermones de hay gente allá afuera que quiere arruinarnos. Nos atacan. Que el diablo les está ordenando. Ya me lo sé. Sí, yo también ya me lo sé. No se dejen manipular. No. Gente de Tulancingo, distribuyan esto para que nos llegue esa gente, toda esa gente que ha vivido esta situación. No tengan miedo. De verdad que ha sido impresionante. Lo que Pepe y Chema, el canal, ha traído muchas satisfacciones. Hemos podido ayudar a mucha gente. Gente que ha tenido enfermedades, cáncer, hemos apoyado diferentes situaciones. Pero lo que Anónimo significa para muchas personas no tiene precio. No sabes la cantidad de gente que nos agradece, que nos dice, oigan, despertaron esto, oigan, confronté, oigan, hice esto, hice lo otro.
Es impresionante lo que un capítulo puede mover. Así que si hay personas de Tulancingo, de cualquier parte, que vivieron abuso por parte de estas personas, es momento de decir yo y levantar la mano. De manera anónima, si quieren, manden el correo electrónico. Pero vamos a juntar esos nombres para que los podamos compartir en secreto y que se sepa. ¿Sale? Sí. ¿Algo más? Perdóname. Pues sería más que nada un mensaje a los papás. A mí me hubiera gustado que mi mamá, desde que vio esa red flag de los mensajes, me hubiera dicho, oye, esto no. Ir y decirle, oiga, ¿qué le pasa? Entonces, ellos son hombres que se pintan y se dicen ser como buenas personas, Ujú, pero no lo son. O sea, no confíen en ellos, ni ujú. tampoco les suelten a sus hijos como así. Habrá gente que haga bien su trabajo, habrán sacerdotes respetables, Claro, honorables, sí, pero son humanos, sí, no son perfectos, tienen sus necesidades. pero no con niños, ¿sabes? Ahorita que mencionas eso, en esas, pues, crisis que me daban de, o sea, me quito la vida, no me la quito. Yo siempre me pregunté algo, porque yo veía cómo las mujeres van y se les insinúan. Y sin menospreciar el trabajo de las sexólogas, yo decía, pero si están ellas ahí, ¿por qué no van y satisfacen sus necesidades pagando? Ujú, ¿Por qué con niños? claro. Entiendo el punto. La necesidad de ellos está ahí. Pues búscate una alternativa, Claro, ¿no? Se puede entender que todo el mundo tenga su necesidad sí, pero con niños no. y lo van a pagar caro. Tal vez ni creen en Dios, ¿sabes? Pues quiero agradecerte por darle voz. Créeme que este va a ser un capítulo que va a cambiar mucho a muchas personas. Así que quiero agradecerte mucho por eso. Y quiero decirte que si es necesario hacer una segunda parte para saber qué sucedió a partir de que salga este capítulo en un mes, este, poder platicar. Y si es necesario que vayamos para allá y grabemos las iglesias y que la gente sepa exactamente dónde están, Ujú. lo vamos a hacer. ¿Sale? Y vamos a ir ahí al gobierno también si es necesario para saber si nos pueden atender, a ver si nos hacen caso. ¿Sale? Sí, Perfecto. Te agradezco mucho no, al contrario, gracias. y espero que no haya sido muy intrusivo a veces con los detalles que busco o persigo. Amigos de Anónimo, les quiero agradecer mucho por un capítulo más, por escucharlo. Agradezco mucho por ejercer la presión. Vamos a regar el nombre de Dios por todos lados. Vamos a ponerlo en los comentarios de esas iglesias, capillas. Vamos a ver si me apoyas con algunos links, a ver si hay redes sociales o este tipo de cosas. Sería importante Sí, claro. que la gente sepa, que la gente sepa, que la gente sepa. No le estamos diciendo que vayan que se salgan de la iglesia, pueden ir a otras, pero es importante que esta gente que ha cometido estos asuntos ya no sea escuchada, no pueden estar recibiendo consejos, no les pueden estar dando dinero y no pueden meter a sus hijos ahí para que los bauticen, para que les hagan este tipo de cosas, háganlos en otro lado. Sí, Así que de todo corazón, gracias por todo el apoyo y los invito a que como esta semana, la próxima semana nos acompañen para escuchar una siguiente historia y agradecerles a todos aquellos anónimos que están en casa y que han logrado encontrar en Anónimo un respaldo. Aquí estamos para todos ustedes, les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.